Bueno, muy buenas tardes acá en América Latina y en México. Muy buenos días en China. Estamos muy contentos de este evento organizado por varias instituciones, particularmente por la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, la Red ALC China. Yo les recuerdo, la Red ALC China tiene cuatro ejes temáticos: uno de economía, otro de relaciones internacionales, otro de medio ambiente y un cuarto eje temático sobre historia, cultura y aprendizaje del chino y del español. El evento de hoy está organizado por este eje temático y organizado, coordinado bajo la responsabilidad, el eje temático de la profesora Liliana Arzovska del Colegio de México, ¿no? Estamos muy contentos por la cooperación que estamos logrando para realizar este evento con la BLCU, el doctor Sun Sintang, por supuesto que con el CEA del Colegio de México, el Centro de Sinología Mundial y el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo les recuerdo, el seminario consta de cuatro conferencias, una conferencia por mes, los jueves a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 14 horas más tarde en China. Y bueno, ingresen al portal de la red, ahí podrán rápidamente y sin mayores problemas ingresar a las respectivas sesiones, ya sea vía Zoom o vía Facebook, ¿no? Termino simplemente invitando a todos, muchos estarán al tanto de que la red ALC China está organizando su séptimo seminario internacional y la convocatoria está abierta hasta el 27 de enero. Ojalá que los interesados en cada uno de estos cuatro ejes participaran, enviaran propuestas. Y con esto, bueno, pues le dejo la palabra a la profesora Liliana Arzovska, querida amiga, profesora del Colegio de México y del Centro de Estudios de Asia y África, y responsable también del eje temático de la red, que está organizando este seminario de literatura contemporánea china. Muy contentos con el alto nivel y estaremos viéndonos en las siguientes semanas. Liliana, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, amantes de China. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario de literatura contemporánea china. Enrique ya aclaró quién organiza este seminario. El anfitrión principal es Echimex, instituciones colaboradoras el Colegio de México y el Centro Mundial de Sinología, albergado en la Universidad de Lengua de Beijing. Realmente este seminario lo hemos organizado con mucho cuidado para todo el público hispanohablante, desde México hasta Argentina, en España, y nos hemos preocupado para que esta vez nos acompañen escritores del primer nivel. Ah, Quiero decirles que queremos cerrar el año del dragón y empezar el año de la serpiente con cuatro escritores del primer nivel. Hoy en día está con nosotros Liu Zhenyun. La trayectoria de Liu Zhenyun no la voy a contar porque entonces se me van a ir las 2 horas del evento, pero sí les quiero decir que es uno de los escritores contemporáneos más galardonados, tanto en China como en el Occidente. Ahorita les voy a decir. Hemos tratado también de invitar a escritores traducidos al español. Siempre existe la queja por parte del público hispanoparlante que hay poca literatura contemporánea china traducida al español. Quiero decirles que no es así. Quiero decirles que Liu Zhenyun está ampliamente traducido. 8 de sus obras están traducidas al español, publicados en México, en Latinoamérica y en España. De estas les quiero resaltar.
Yo no soy una mujerzuela. Una palabra vale más de 10.000. La era de los embusteros. El gran salto del pequeño Liu. Entre risas y un que otro llanto. Teléfono móvil. 1942 y el cuento Tapu, publicado en el Colegio de México. Les quiero decir también que casi todas estas obras que mencioné están llevadas al cine y a la pantalla chica en la República Popular China. Además, nuestro querido Liu Zhenyun es guionista de sus propias películas, de sus propios, digamos, novelas llevadas al cine y también es un reconocidísimo guionista para otras películas en China. Tengo el gusto, tengo el honor de conocer a Liu Zhenyun durante años, de traducirlo y esta vez darle la bienvenida para mí es muy grato. Quiero decirles que este evento más o menos va a consistir básicamente en una presentación por parte de Liu Zhenyun donde yo voy a realizar la traducción consecutiva. Al final dejaremos unos cuantos momentos para preguntas del público. Gracias, Liu Lao Shi, 请首先我是感谢莉莉亚娜老师，还有杜塞尔教授，然后的话呢，就是还有其他一些朋友，包括所有上网的朋友，我们通过线上的话呢，有一个中国文化跟西班牙文化，包括的话呢，就是墨西哥文化的一个交流。我知道的话呢，就是墨西哥城，跟中国的时差的话呢，就是现在在中国的话是上午，但是在这个墨西哥的话呢，它是晚上。虽然一个是上午，一个是晚上，但是我们通过线的话呢，能够穿越这个时空，能够穿越时间，然后的话，我们相聚到这里，讨论一些呢大家共同关心的问题。Primero quiero agradecerle a Dussel y a Liliana por esta oportunidad de estar juntos en línea. El mundo ese es muy interesante. Aquí en China estamos en viernes en la mañana, ustedes están en jueves en la noche. Sin embargo, la tecnología nos permite estar juntos y intercambiar cosas de interés común. Para nosotros, para mí es un gran placer participar en este seminario. 因为到目前为止，莉莉亚娜老师的话呢，就是翻译过我6本书，《温故一九四二》，我叫刘跃进，一句顶1万句，我不是潘金莲，还有吃瓜时代的儿女们，还有一日三秋。Hasta la fecha, Liliana me ha traducido al español muchas de las novelas que acabo de decir. Una palabra vale más por 10.000, La era de los embusteros, El gran salto del pequeño Liu, etcétera. Todas estas han sido traducidos y publicados en México. 哎，因为我不懂西班牙语，但是懂西班牙语的朋友告诉我，莉莉亚娜老师翻译的我的作品比中文要写的好得多。Esto, por supuesto que es una broma. No, no, yo no sé español. Sin embargo, los que saben español me han dicho que está bien traducido. 呃，但是我接着还要感谢一下，就是孙新堂老师，因为孙新堂老师就是在墨西哥，包括在拉美，然后待过很多年。然后的话，是因为他的话呢，我认识了莉莉亚娜老师，所以的话呢，才有我的作品不断被翻译成西班牙语。10月份的话呢，就是我在智利，然后碰到过孙新堂老师。我觉得的话，他是一个非常喜欢拉美和西班牙语的一个好朋友。他好像在不久的将来还会回到拉美。而且的话呢，就是昨天我跟莉莉亚娜老师还讨论了，就是瓜达拉哈拉国际书展，然后是在12月份，然后也许的话呢，就是由于孙新堂老师。莉莉亚娜老师由于书展，也许的话会更多有机会会去到墨西哥和拉美。
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle particularmente al amigo de todos nosotros, al profesor Sun Xintang, el cual pasó en Latinoamérica 12 años, en México también años considerables. Él es el gran amante de Latinoamérica y él ha hecho una gran contribución para que la literatura y la cultura china entren con pasos grandes en el continente latinoamericano. Ah, tal vez es muy probable que él regrese de nuevo a Latinoamérica y eso abrirá nuevas puertas a la cultura china en Latinoamérica. Yo ayer comenté con Sun y con Liliana la posibilidad de volver a México, yo ya he estado, de volver a México en la Feria de Guadalajara el año 2025. Y estoy seguro que si es así, esto será la oportunidad para vernos todos cara en cara y estar con todos ustedes en México y en Latinoamérica. 我说的意思是呢，就是不管是莉莉亚娜老师也好，孙新堂老师也好，或者是杜塞尔教授也好，就是相互之间的交流是非常重要的，就是中文跟西班牙文的交流是非常重要的，就是中国人跟墨西哥人跟拉美的人民这样交流也是非常重要的，就是这种交流的话，才能促进就是双方的文化。包括文学，包括一个作者，就是他的成长。Aquí quiero mencionar algo que todos sabemos, pero vale la pena repetirlo. Hoy en día el intercambio es muy importante. El profesor Dussel, el Sun Sintang, Liliana y todos aquellos que son puentes. Gracias a ustedes por ayudar en este intercambio. Hoy en día necesitamos el intercambio entre Latinoamérica y China porque necesitamos conocernos más. Necesitamos estar más cerca unos de los otros en estos tiempos de turbulencia. Y la literatura china y los escritores chinos en este acercamiento podemos hacer una gran colaboración. 通过屏幕的话，我能看到，杜塞尔教授，我不知道是他的书房还是他的办公室。然后的话呢，他身后的话，书架上都是书。然后这儿非常的重要。我曾经说过，就是包括一个作者，他必须是学院派，就是必须有学问。然后我也说过，就是文学的底色一定是哲学。然后的话呢，就是在哲学和学问里边交流是非常非常重要的。人必须有学问，学问第一是学，第二就是问。Aquí quiero decirles que estoy viendo en la pantalla la habitación de Dussel y veo muchos libros. Cada vez que tengo la oportunidad menciono que los libros son la base del conocimiento. El conocimiento en China es históricamente es algo sumamente respetado. De hecho, el conocimiento, en chino se dice Xue Estoy segura que en nuestra plataforma hay muchos que estudiamos el chino. Xue contiene dos palabras, estudiar y preguntar. No hay estudio sin pregunta y no hay preguntas que pueden responderse sin el estudio. Yo creo que la base de la literatura es la filosofía. La filosofía, de hecho, es la base de muchas cosas. Tenemos que empezar desde los estudios básicos del conocimiento humano y entonces solo podemos cultivar buenos escritores y podemos escribir buenas obras. 然后通过交流才能知道世界有多大，通过交流的话才能知道别人，知道别人才能知道自己，知道别人是为了知道别人的长处，知道自己的话是为了知道自己的缺陷，只有知道自己的缺陷，知道别人的长处，然后特别是别的文化，包括文学的长处。你才能够吸取一些营养，然后下一步的话，你才能写出好的作品。El intercambio tiene muchísimas vertientes. Para mí,
la más importante es conocer al otro. El conocer al otro me permite conocerme a mí mismo. Conocer al otro implica conocer sus ventajas y al conocer las ventajas yo conozco mis desventajas, conozco las faltas y es así como puedo superarme y como puedo mejorar. Es así como puedo escribir mejor, no solamente para responder a China, sino al mundo. El intercambio me permite ver el tamaño de este mundo y darme cuenta que somos muy diferentes. Y justo en esas diferencias debemos de buscar los consensos, aquellas cosas que nos unen, aprender unos de otros.因为目前我的作品的话呢，被翻译成其他文字，就是像英语、像法语、像德语、西班牙语、葡萄牙语、瑞典语等等，到日语、韩语，有30多种语言。就是在这个我作品翻译30多种语言，就是每个语言翻译的过程中，我都跟像莉莉亚娜这样的汉学家有过一些交流。这些交流的话呢，对于我是非常非常重要的。Actualmente mis obras han sido traducidas a más de 30 lenguas. Eh, por suerte yo estoy aquí, soy un autor contemporáneo y eso me permite estar en contacto con los traductores que me traducen a estos idiomas. En este proceso de contacto con los traductores míos, aprendo mucho de la lengua mía y de la otra lengua a la cual estamos traducidos. Y realmente este proceso enriquece mi escritura. 比如讲，就是我有一本小说的话呢，是一句顶一万句，一句顶一万句的话，也被莉莉亚娜老师的话翻译成西班牙语。就是Una de mis, no-不对，una de mis novelas es Una palabra vale por 10.000. Esta palabra también está publicada en español. 然后在这一本书中的话呢，就是有一个人物，就是在30多个民族中大家都非常喜欢，就是上个世纪20、30年代，就是有一个意大利的米兰的神父，他呢不远万里的话来到了中国，来到中国的河南，就是我的老家，然后在河南的话传教，传天主教。Les quiero decir que la ficción es ficción, pero a su vez refleja la realidad. En este libro, La palabra que vale por 10.000, hay un personaje que todo el mundo quiere. Lo quieren en China y lo quieren en todos los países donde la obra ha sido traducida. Estoy hablando de un sacerdote que en los años 30 llegó a Henan. Yo soy de Henan, llegó a mi tierra natal, era un misionero que llegó a China para profesar y difundir el cristianismo. 然后他来的时候呢，就是不会说中国话，但转眼40多年过去，然后会说中国话，也会说河南话，也会说宜宾话。Él cuando llegó a China era joven y no hablaba nada del chino. Sin embargo, en la convivencia e intercambio con la gente local, no solo aprendió el chino mandarín, sino también el hananés. Y aprendió incluso otros dialectos porque, como ustedes saben, en China hay muchísimos dialectos, a veces separados por un río o por un monte. 来的时候眼睛是蓝的，因为他是意大利人嘛。但是这个呃黄河水喝多了，因为我的老家挨着黄河，然后的话40多年过去了，眼睛也变黄了，跟中国人的眼睛的颜色是一样的。Cuando llegó a China tenía ojos azules. Sin embargo, después de tomar muchos años el agua del río Amarillo, ya de viejo, sus ojos eran amarillos, igual que de todos los chinos que lo rodeaban. 来的时候鼻子是长的，因为意大利人、欧洲人鼻子比中国人要长。但是的话呢，在河南的话呢，老吃羊肉烩面，老吃面条 noodle，所以渐渐的话呢，他的鼻子也变成了一个面团儿，跟中国人的鼻子也没什么区别。Como buen italiano, tenía también la nariz muy larga.
Nosotros a los extranjeros le decimos narices largas. Sin embargo, después de comer mucho tiempo carne de borrego y carne de burro, y sobre todo los muy famosos fideos de Henan, de pronto su nariz se achicó y se aplanó. 呃，它的名字本来意大利的名字特别特别长，因为意大利人起名字的话呢，就是把他的名字、他爸爸的、妈妈的名字，包括他爷爷奶奶的名字，都会搁到自己的名字里边儿。这个包括的话，正起名字的时候，如果他的姨妈来了，他也会把他姨妈的名字也放到里边儿，所以名字特别的长。Su nombre. Como saben todos ustedes, los italianos y muchos otros occidentales, los nombres son larguísimos, por lo menos desde nuestra perspectiva. En los nombres están a veces no solo el nombre propio, sino el nombre del padre, a veces hasta del padrino y a veces hasta los nombres familiares de varias generaciones. Era muy largo que en China nadie nunca se lo pudo aprender. 就是中国人就觉着这个名字长，说话特别的麻烦。因为我问你一句话，现在叫你的名字，其实我就是想问你，你今天吃早饭了没有？但是吃早饭了，也就说2秒钟，但是的话叫你的名字要3分钟，这个事儿太麻烦了。Para los chinos, estos nombres son inaceptables y no solo en los años 30 del siglo XX, hasta la fecha. Ustedes saben que prácticamente bautizamos a todos los extranjeros que vienen a China. Imagínense, una cosa tan importante como comiste, me toma un segundo decirlo. Y sin embargo, los nombres de los extranjeros a veces son minutos para los chinos. Esto es algo que nosotros siempre tratamos de cambiar. 中国人的话呢，就按照自己的对名字的习惯，就给这个神父改了一个名字，说你的名字叫什么？他说我叫詹姆斯·西里马门。还要往后说的时候，中国人不用说了，就是头一个字儿就可以了，你叫老詹。Le preguntaron cuando llegó cómo se llamaba y el señor de pronto dijo un nombre tan larguísimo que ellos dijeron, ¿sabes qué? Párale ahí. Vamos a quedarnos con la primera sílaba de tu nombre. Así te vas a llamar en China. 呃，这个老詹的话来中国40年，他呢就是传教的成绩非常不好，只发展了8个徒弟。Lao Yan, ustedes saben, Lao es un prefijo muy usado en China para todos, extranjeros y chinos. Él se llamaba Lao Yan para los chinos. Lao Yan, el sacerdote, durante sus 40 años de labor misionera en China, realmente tuvo pésimos resultados. Apenas logró formar 8 discípulos. 老詹的话呢，就是在中国也学会了抽烟，就是在中国的20、30年代上个世纪抽的还是旱烟，就是有一个烟袋锅，然后的话有烟丝，那个时候还没有火柴，他都是用那个火镰啪打一下，打出火来，接着再抽烟。他呢就在黄河边儿的话呢，就是碰到了杀猪的。叫老曾，然后为了借火一块儿抽烟，两人开始对话。在对话的过程中，老詹的话呢，想劝这个杀猪匠老曾的话呢，信主，信天主教。Un episodio sumamente interesante es cuando Lao Yan en China tal vez no tuvo muchos discípulos, pero aprendió algunos hábitos chinos como fumar y fumar la pipa larga. Lo que pasa es que en China en los 30 no había cerillos, menos encendedores. Entonces, estando al lado del río Amarillo, se topó con Lao Zeng, el carnicero de la región. Estaba justo matando a un puerco. Mientras estaba el Lao Zeng matando el puerco, Lao Yan, el misionero, trató de convertirlo al cristianismo. 然后老詹说：“老曾啊，你信主吧。”然后老曾按照中国人的就是世界观和方法论，他就问：信主有什么好处？这个老Entonces,
呃 Entonces insistía. Lao Jan, el sacerdote decía, ándale, ándale, Zheng, ¿por qué no te transformas? ¿Por qué no adoptas el cristianismo? Y el carnicero, como buen chino, desde la perspectiva y la cosmogonía china, hizo la pregunta que todos los chinos harían. ¿Y qué provecho voy a tener de ser cristiano? 老詹说，信主还是有好处的，因为信了主，你就知道你是谁，从哪儿来到哪儿去。但是这个杀猪匠老曾说，不信我也知道啊，我叫老曾，从曾家庄来到各村去杀猪。Entonces, el misionero le dijo, es muy provechoso ser cristiano, porque entonces vas a saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. La respuesta del chino, del carnicero, era muy, muy contundente. Mira, no soy cristiano, pero sí sé que me llamo Lao Zhen y también sé de dónde vengo y también sé al rato dónde voy a ir. 这个老詹想了半天，导师说：老曾啊，你说的也对。El misionero, después de pensar mucho rato, dijo, sí, sí, vaya que, señor carnicero, vaya, vaya que tienes razón. 由于只有8个徒弟，所以的话呢，他这个传教的势力呢就非常小，所以他的教堂的话呢就被县政府给征走了，征走的话变成了学堂，所以这个老詹他就没地方住，他就住在一个和尚就是不要的，就是废弃的破庙里，他每天晚上要给菩萨烧一炷香啊，他说菩萨保佑我再发展一个天主教的教徒吧。La verdad es que esta novela, esta parte, realmente describe a una China de los 30, incluso una China actual. Este tiempo, debido a que solo tenía 8 discípulos, el gobierno local le quitó la iglesia que había construido con sus propias manos y la convirtió en una escuela. Entonces, el sacerdote no tenía dónde vivir y se metió a un templo budista abandonado. Y todos los días quemaba incienso pidiéndole a Buda para que pueda tener éxito en su trabajo de misionero en China. 呃，老詹的话呢，就是虽然徒弟非常的少，但是的话呢，他对教义的理解非常深刻。但是徒弟特别少，他这个理解的这么深的教义，他无处诉说，所以他每天晚上都在煤油灯下，然后的话呢，就是用意大利文给他的故乡，就是意大利的米兰，他妹妹家的一个8岁的孩子写信，写他对教义的理解。Al tener solo 8 discípulos, no tenía con quien intercambiar su profundo conocimiento sobre el cristianismo. ¿Qué hizo entonces? Se dedicó a escribir cartas a su sobrina de 8 años que vivía en la ciudad natal, Milán, Italia, donde expresaba todas sus posturas tanto sobre el cristianismo como sobre sus años pasados en China. 呃，他的这个外甥的话呢，就是接到了舅舅的这封信，而且的话不是一封，几乎他每个礼拜都有。他读了他很多对教义的理解，这个8岁的孩子就觉着他的舅舅就是老詹，是世界上最伟大的传教士，他的信徒在世界的东方起码有几千万。Después de leer semana tras semana estas cartas, el sobrino de Milán sentía que el hombre más grande de este mundo era su tío que logró transmitir a todo Oriente a través de miles de discípulos el cristianismo. 最后老詹的话呢，就是在我们眼睛去世了。去世的时候的话呢，他仍然是8个徒弟，仍然是只发展了8个信徒。Lao Zhan, el sacerdote, murió en Yanqing, en Henan. Y a la hora del entierro, los que lo acompañaron eran aquellos 8 discípulos formados por él. 就是一句顶一万句出法文版的时候，
然后我去法国帮助咖利玛出版社呢，就是销售这本书。然后的话呢，在巴黎的第七大学，然后的话呢，就是跟教授包括学生，然后的话有一个交流。Este libro tuvo muchísimo éxito en Francia. Participé en una feria y en varias universidades con profesores y estudiantes hablábamos sobre este libro, porque ellos encontraban este episodio del libro como un relato que puede explicar el por qué o no por qué, o por qué sí o por qué no el cristianismo logró penetrar en China. 然后在交流的过程中呢，就是有一个巴黎七大的教授，然后站起来就问，就是说刘先生，然后的话，我非常喜欢老詹这个人物，但是你知道老詹的外甥，就是每个礼拜都接到老詹信的这个米兰的这个孩子现在在干什么吗？80年后他在干什么吗？De pronto se levanta un profesor y me dice, Señor Liu, me gusta el personaje del sacerdote Lao Yan. ¿Sabe usted, su sobrino de Milán, 80 años después, hoy en día, qué hace? Aquel sobrino que semana tras semana leía las cartas de su tío en China. 我说我不知道，因为这个孩子的话，在这个书里边儿他就是一个收信的人。然后的话，这个教授说：“你不知道，我知道，他现在就是米兰大教堂的大主教。” Y de pronto me dice, yo le dije, obviamente no sé, puesto que este personaje en el libro solamente se menciona, el sobrino se menciona como un personaje colateral que está en Milán, que tiene 8 años. Y entonces el profesor me dice, déjame decirte, señor Liu, este señor hoy en día es un obispo en la Catedral de Milano. 我听到这个教授的话呢，我非常的震撼。就是一个人的话呢，就是从米兰出发到中国河南延津去传教，一辈子的话呢，就是他没有把教传给延津，他反倒是通过写信，又从延津中国把教又传给了米兰和意大利，培养了一个米兰大教堂的大主教。我觉得这个结构是非常雄伟的。但是的话呢，就是这个是我在写一句顶一万句的时候所没有想到的。我说的意思是，这就是交流的重要性。Este episodio explica por demás la importancia del intercambio. Un italiano que en los años 30 del siglo pasado llegó a China para sembrar el cristianismo en la provincia de Henan. No lo logró, apenas tuvo 8 discípulos. Sin embargo, desde China, lo que sí logró es desde China regresar las enseñanzas cristianas y tener la enorme influencia en su sobrino de 8 años, que hoy en día se ha convertido en el obispo del Templo Mayor en la ciudad de Milano. 就是这就是交流的重要性。交流的话呢，就使你知道，就是使我知道我在写一句顶一万句的时候是有缺陷的。当时的话，我没有能力，然后能够出来这样宏大的人物结构。如果要知道的话，肯定一句顶一万句会写得更好一些。Eso es el intercambio. Si aquel entonces, cuando yo escribía la palabra que vale por 10.000, hubiera sabido que el resultado de Lao Yan, del sacerdote, era un sobrino hoy en día convertido en la cabeza de la iglesia mayor en Milano, tal vez hubiera escrito mucho mejor a este personaje, hubiera narrado incluso su historia después de su muerte. Sin embargo, esa fue mi limitación en cuanto al intercambio. 如果没有交流的话，我不知道自己的缺陷。可能我在写下边作品的时候，仍然想不到结构可以更宏伟一些。
更开阔一些，更深入一些。也可能就是像巴黎七大的教授，他说这些话的时候并不是那么有意说出来的，但是的话，他对一个作者都是非常有启发的。对这一部书虽然没有用，但是对你下边的创作是非常有好处的。El intercambio, el profesor francés que me, que me dijo esa noticia, despertó en mí una especie de lamento por no saber antes el resultado del trabajo del sacerdote Jan. Tal vez aquel libro, una palabra que vale por 10.000, ya está publicado, no lo puedo mejorar. Sin embargo, les aseguro a todos ustedes que este intercambio me permitirá en el futuro escribir mejores novelas y siempre buscar argumentos que puedan apoyar todo aquello que quiero transmitir. 就是我另外一个作品的话，我不是潘金莲，它在世界上也被翻译成30多种文字，也被莉莉亚娜的话翻译成了西班牙文。Otra de las novelas que tal vez la mayoría de ustedes han escuchado es Yo no soy Pan Jin Lien, que en español se tradujo como Yo no soy una mujerzuela. Ahí podemos hablar un buen rato sobre las técnicas de traducción y sobre la necesidad de cambios cuando transmitimos contenido chino a otras lenguas. 我不是潘金莲，是写的是一个中国普通的农村妇女，她叫李雪莲。然后的话呢，就是她一辈子的话呢，就是花了20年时间，就是要纠正一句话。这句话就是说我不是一个坏女人，因为潘金莲的话呢，在中国的话是宋朝的一个妇女。这个妇女的话呢，就是她毒死了自己的丈夫，然后是一个坏女人，所以她有人说她是潘金莲，她花20年时间的话，就是要把这句话给纠正过来，说我不是潘金莲。Esta novela es un reflejo de de la sociedad tradicional china. En ella hay un personaje emblemático, la señora Li Xuelian. Ella utilizó 20 años de su vida para caminar por toda China y convencer al mundo que ella no es Pan Jinlien. Claro, ¿qué significa Pan Jinlien en español? Nada. No hay referencias históricas y culturales. Pan Jinlien en China, sin embargo, es un personaje de la dinastía Song, una mujer que mató a su propio marido. Pero ¿cómo entonces eso lo expresamos al español? Notas de pie de página, aclaraciones dentro del texto. En este caso, en español, lo dijimos, yo no soy una mujerzuela, pues esta señora dedicó 20 años de su vida para convencer a propios y extraños que ella no es una mujerzuela. 但是她花了20年时间呢，并没有的话呢，就是把这句话的话呢给纠正过来。然后他就是花20年的功夫，就是把自己的一个悲剧，就是变成了喜剧。所有人的话呢，都在嘲笑他。No lo logró. Después de 20 años no lo logró. Y así la tragedia de Li Xuelian se convirtió en comedia colectiva. Todo el mundo se burlaba de ella. 这本书出荷兰语的时候，我去阿姆斯特丹，然后跟大家交流，就是在这个一个书店里边儿一个呃荷兰的一个女士站起来说的话呢，我不了解中国，我也没有去过中国。Ah, en Holanda, cuando se publicó el libro, en una librería tuve intercambio con lectores. Se levantó una señora y me dijo, ¿nunca he ido a China? No conozco a China. 呃，我知道的中国，他说我知道的中国就是从 CNN 和 BBC 然后看到的。从 CNN 和 BBC 看到的中国人呢，就是基本上的话呢，就是不会笑，然后的话呢，就是也不会思考，没有脑子，然后跟兵马俑没什么区别。Y entonces, duro y directo, me dijo en la cara.
todo lo que conozco de China es a través de BBC. Y en el BBC lo que he visto, uno, los chinos no se ríen, los chinos no tienen cerebro y no tienen ninguna diferencia con los caballos de terracota en Xi'an. 但是我看了刘先生这本书，我知道的话呢，不是这样的，就是一个中国普通的农村妇女能够花20年的时间，要纠正一句话，跟全世界来宣战。他说，别说是中国人，就是在荷兰也非常少。所以的话呢，就是这一个中国的农村妇女，她是一个 hero。Sin embargo, después de leer a Li Xuelian, a Yo no soy una mujerzuela, traducida, por ejemplo, en varios idiomas de Europa, como Yo no soy Madame Bovary, incluso película con este mismo nombre, salió en el Festival de Cannes y ganó varios premios, perdón, en el Festival de San Sebastián y ganó varios premios. Uh, Ella me dijo, Li Xuelian me enseñó que los chinos, número uno, tienen cerebro, sobre todo las mujeres campesinas. Ver lo grandioso de una mujer campesina que pasa 20 años de su vida luchando por la justicia de su caso personal. Eso es la grandeza de las mujeres de China. 他说，我原来以为中国人不会笑，但是我读了刘先生这本书呢，我从头至尾都在笑。我没想到中国人是这么幽默。说刘震云先生，你可能是中国最幽默的人。我说错了，女士，你关键没去我们村儿。你要去我们村儿的话，你就知道我是我们村儿最不幽默的人。莉莉亚娜去过我们村儿，她知道我们村儿有多幽默。Me dijo que pensaba que los chinos no sabían sonreír, pero después de leer Yo no soy Madame Bovary o Yo no soy una mujerzuela, se dio cuenta que el sentido de humor en China es sumamente importante. Y entonces me dijo, señor Liu, gracias por hacerme reír y gracias por tener tanto sentido de humor. Le dije, no, usted está equivocada. De mi pueblo, de mi rancho, soy el que menos sentido de humor tiene. Si vas yo fui al rancho de Liu Zhenyun, al pueblo de Liu Zhenyun, y efectivamente es un lugar muy colorido. 但是看这本书呢，从头至尾的话，我都在笑。但是的话呢，就是有一个地方我还是哭了，就是当李雪莲的话呢，知道全世界所有的人都不相信他的话的时候，他开始不跟人说话了，他跟自己家里的一头牛说话，说这个你从小是我养大的，你应该知道的话，我是不是一个坏女人？Solo una vez lloré y lloré amargamente durante toda la novela, dijo la lectora. Lloré cuando me di cuenta que Li Xuanlian, después de 20 años, al darse cuenta que nadie le creía, que todos la despreciaban y se burlaban de ella, regresó a su casa y decidió guardar silencio. Con el único personaje con el cual se comunicaba a diario era con la vaca que vivía en la misma alcoba con ella. Y todas las noches le preguntaba solo una cosa, Vaca, Vaquita, dígame, ¿realmente consideras que yo soy una mala mujer? 就是当世界上只有一头牛在听李雪莲说话的时候，我知道的话呢，就是还有一头牛也在听李雪莲说话，他就是这本书的作者，他叫刘震云。Cuando me di cuenta que había una vaca, la única dispuesta en el mundo, 7, 8 mil millones de personas, de escuchar a Li Xuelian. Me alegré un poco sabiendo que además de la vaca, el autor de este libro, Liu Zhenyun, también tenía oídos para escuchar los lamentos y la tragedia de Li Xuelian. 我听了这个话的话呢，我也特别的震撼。我知道作者是什么，作者就是一头牛，因为作者一开始写作的时候，他总是有话要说，要倾诉。但是的话，我听了这个话，我知道，其实作家的话呢，有时候更重要的任务是倾听，不是倾诉，
是倾听，倾听谁呢？倾听书里的人物的他的语言，包括他的心事、他的心情，包括他的肺腑之言。Me di cuenta entonces que nosotros los escritores son como esta vaquita. Son como esta vaquita. ¿Por qué un escritor escribe? Porque tiene necesidad de decir. Pero fue en este momento que me di cuenta que más que de decir y hablar, nuestra necesidad es escuchar. Debemos de escuchar. ¿Escuchar a quién? A los personajes que resuenan desde nuestros adentros. Aquellos personajes que necesitan oídos. Más que hablar, más que decir, el escritor debe de escuchar. 然后，倾诉是一种力量，有时候倾听是一种力量，有时候倾听是更大的力量。就是像这个李雪莲这种人，你说出来的话呢，没有人听见，但是的话呢，你沉默的声音，他有时候会震耳欲聋。Muchas veces como escritor me pregunto y creo que mucha gente se pregunta, ¿qué es más poderoso en este mundo? ¿La palabra o el silencio? Cuando la palabra después de 20 años no tiene ningún efecto en los oyentes, creo entonces que el silencio puede tener un poder mucho mayor. Este es el caso de Li Xuelian y el silencio que como única arma de ser escuchada. 其实还有一个，在这书店有个荷兰的先生，他站起来说：“他说我读这本书的时候，从头至尾也在笑，但是的话呢，我看这个作品的句子，没有一个是好笑的句子。那我为什么笑呢？”他说：“我也在想这个问题。” Otro lector me dijo en una ocasión, señor Liu, si ve uno con cuidado este libro, yo no soy una mujerzuela. Quiero preguntarle, no hay una sola oración que produce risa. Sin embargo, el libro en su conjunto te hace reír todo el tiempo. Eso no lo supe responder. Y hasta la fecha estoy pensando el por qué. Las palabras, los escritos, las letras no producen risa. Sin embargo, el conjunto del contenido puede sacar carcajadas. 比如讲的话呢，就是当李雪莲跟全世界的人说话，没有人听，然后他就把跟自己家里的一头牛说话，最后这头牛也死了，这李雪莲的话就没有地方说话了，所以这个时候他就决定不说话了。跟人类不说话的最好的方式是告别人类，所以的话呢，他就要去自杀。Después de darse cuenta que incluso su vaquita murió, el único camino que le quedó en el silencio autoimpuesto era suicidarse. 就是当他那个去山头自杀的时候，他就来到了一个就是种桃的一个果园里边，然后的话呢是春天，就是3、4月份，然后的话呢桃花在盛开。他说我死在这个地方还是不错的，所以他就把绳子的话呢就是搭在了就是这个桃树上，这时候落下了一地的桃花。Con su decisión de suicidio llegó a un hermoso campo de duraznos. Era marzo-abril. Los duraznos apenas en flor. Una hermosa, un hermoso panorama. Licio Elien decide colgar una soga en una rama gruesa para cumplir su propósito. 接着他就把绳子的话呢，就是套在了自己的脖子里，就把脚下的石头的话呢给蹬开了，他就吊在了这棵树上。这个时候，突然有人把他的腿给抱住了，说："大姐，Justo cuando amarró la soga al cuello y tiró el banco debajo de los pies, alguien la agarró, alguien la cogió. 然后说，大姐，
你不能害我呀。然后李雪莲说：“我死我的，跟你有什么关系呢？”他说：“关系非常大。”他说：“因为这个果园啊，是我承包的，这个果园是我们家的。如果大家知道的话呢，你在这儿上吊了，有吊死鬼，春天的时候谁会还到这里来采摘，来买我的桃子呢？”Y de pronto aquel que supuestamente la iba a salvar o la salvó le dijo, hermana mayor, no me hagas daño, pero ¿cómo es que te hago daño si yo decido morir? Claro que me haces sí, un gran daño. Este campo de duraznos lo estoy administrando. La intención es que en el verano llegue la gente para cortar durazno y para pasar un buen rato. Cuando se enteren de que aquí está el alma de una suicida, ¿crees, hermana, que alguien va a venir aquí, a mi campo? 说这个李雪莲说：那不让我在这上吊，我还没有死的地方去了。说中国不是有句话说我是死无葬身之地啊。然后就是这个男人就问他说：“你为什么死啊？”他说：“如果我要能说清楚，我就不死了。”他说：“那问题是我现在你不让我死，我还想死，我应该怎么办？”Li Xuelian de plano decidió que ni siquiera tenía dónde colgarse, ni siquiera tenía dónde terminar con su vida, que era su propia decisión. En China, de hecho, hay muchos dichos que se refieren a eso. No hay dónde morir, no hay dónde enterarte. Desde esta perspectiva, ella ya se quedó no solo sin palabras, sino sin ideas. ¿Qué hacer después? 这个男人说：“你要真想死，能不能临死帮我一个忙？”说：“我都要死的人了，我怎么能帮你忙呢？”他说：“还是可以帮的。”他说：“你别在我这儿吊死，你去对面那个山头吊死，因为对面那个山头是老曹家的，他跟我是竞争对手。如果到了他家的话呢，就是没人去他家买桃子，所以这些人都会到我这儿来买桃子，你是可以帮我忙的。” Y entonces el señor le dijo, mira, ya que estás tan decidida, ¿por qué no me haces un favor? Pero ¿qué favor te puedo hacer yo, una mujer desesperada a punto de suicidarse? Mira, sí puedes hacerme un gran favor. Vete aquí al monte de al lado. Ahí es el terreno de Lao Tsao. Él es mi competidor. Vete a suicidarte ahí. Cuélgate de algún árbol de allá. Y entonces, en el verano que viene, nadie va a ir a su campo a cosechar ni a comprar. Así me harías un gran favor, hermana. 然后他说：“我再给你说大姐，中国有句俗话，别在一棵树上吊死，换一棵树耽误不了你多大的功夫。” Además, mira, no te estoy pidiendo mucho. Lo único que te pido es que cambies de árbol. Finalmente, pues eso no te cuesta mucho trabajo y creo que tu propósito se puede cumplir. 然后这位荷兰的先生说：“李雪莲都要死了，是个非常严肃的事儿。故事讲的也是个非常严肃的事儿。我为什么看到这儿我笑了呢？我笑了之后，我感到很不好意思。”他说：“大概的话呢，就是这就是幽默，包括幽默的不同。” El lector me dijo, jamás puedo entender por qué al leer este párrafo sentía muchas ganas de reír, pero a su vez sentía enorme vergüenza de mis ganas de reír, puesto que el suicidio de una mujer es una cuestión muy seria. Es entonces que me di cuenta que incluso el humor tiene fronteras. El humor tiene diferentes características en los diferentes pueblos. 就是我说，先生，你说的非常对，因为幽默的话也分很多的层面。
有的作品，比如讲他语言很幽默，语言很幽默的话呢，其实读者是不太喜欢的，他觉得对他有一种调侃的性质。或者比语言幽默稍微好一点的呢，他可能细节很幽默；比细节幽默好一点的话呢，是情节很幽默；比情节幽默好一点的呢，是故事结构和人物结构很幽默；比人物结构和故事结构好的幽默的话呢，是故事结构和人物结构背后道理的幽默。Además, el humor dentro de la novela, cuando es muy directo, cuando el lenguaje, cuando la escritura está llena de humor, a veces al lector no le gusta, puesto que es muy directo. Ahí yo como escritor, la respuesta es la siguiente. Los niveles de una obra, los niveles de humor dentro de una obra literaria son muchos. El primero es lengua humorística. El segundo es trabajo de extractos de la obra con sentido de humor. El tercero es trabajo de personajes con sentido de humor, pero creo que el superior nivel de todos estos es cuando la obra en su conjunto, el lenguaje, los personajes, la estructura y la temática en su conjunto producen o reflejan el sentido de humor de un pueblo. 就是他给我的启示就是，因为像我不是潘金莲，包括我其他作品，它有20多种和30多种文字，因为大家都说我的作品还是很幽默嘛。但是所有的理论就说幽默是非常难翻译的，比如讲汉语的幽默和英文的幽默，跟德文的幽默、跟法文的幽默、跟西班牙文的幽默都是不一样的。肯 En 定 China me tildan de escritor con gran sentido de humor. Sin embargo, yo estoy seguro que el humor, como dije, tiene fronteras. El humor se delimita en las naciones en los pueblos que lo generan. Y estoy seguro que el humor chino no es fácil traducir al inglés, español, francés, etcétera. Al igual como no es fácil traducir el humor mexicano a otras lenguas. 如果一个作品只是语言的幽默，确实是很难翻译的。其实我的作品语言没有一句话是幽默的，都非常的质朴，非常的朴素。知识的话呢，就是故事结构和人物结构幽默，他们背后的道理幽默，就像李雪莲上吊。那这个幽默的话呢，是非常好翻译的。因为你也用特别质朴的英文、法文和西班牙文来讲这个故事和人物就可以了。所以幽默呢是可以翻译的，这是给我的启示。关键是什么样的幽默？El humor, por lo tanto, simple y llano, los chistes. Ah, a veces es muy difícil o casi imposible traducirlos entre idiomas. Sin embargo, el humor que se maneja, que manejo en mi literatura, en mi escritura, el cual no está reflejado ni en una sola palabra de la obra. Por ejemplo, el caso de Pan Lin y su intento de suicidio. Ahí no hay nada que te provoque de ir a nivel de palabra, a nivel de escritura. Sin embargo, el hecho, la estructura completa, el tratamiento de este episodio produce o tiene en sí gran sentido de humor. 就是我还有一部小说的话呢，是1942，温故1942，也被莉莉安娜老师的话呢翻译成过这个西班牙文。Otra novela que quiero mencionar y que quiero recomendar al público, puesto que es más histórica que ficción, es 1942, traducida por nuestro colega Sun Xintao. 1942的话呢，是写的是1942年的话呢，就是在我的故乡河南，就是因为一场旱灾，饿死过300万人。1942 en Henan, en mi tierra natal, es un año que nunca se va a olvidar, puesto que
gracias a una enorme helada, el pueblo sufrió una gran hambruna en donde se murieron 3 millones de personas. 饿死300万人是个什么概念呢？就是2次世界大战的时候，奥斯维辛集中营就是被纳粹迫害致死的犹太人的话呢，是110万人，就等于河南的话呢，1942年的河南有3个奥斯维辛集中营，但是缺少的是纳粹和希特勒。¿Por qué para mí es importante y por qué les quiero llamar la atención con esta novela? Esta novela de corte muy realista. Los nazis en la Segunda Guerra Mundial mataron a muchos judíos en los campos de concentración en Auschwitz. Sin embargo, si checamos los números y los comparamos con los muertos de hambre en Henan en 1942, realmente uh, Henan, por mucho, los números de Henan, por mucho ganan las matanzas de los nazis en el holocausto. 还有他们的区别是呢，就是纳粹迫害犹太人的话呢，是因为民族偏见和战争，而河南饿死了300万人的话呢，仅仅是因为一场旱灾。Las diferencias son muchas, claro. En Henan los números superan el holocausto. Sin embargo, ahí no había nazis, no estaba Hitler. Lo único que había es una gran, gran helada seguida de una gran sequía. 但是你仔细再考察，这是我写《温故1942》的目的。其实他们不是因为旱灾饿死的，因为1942年的话呢，中国跟日本正在发生战争。Para mí este hecho, esta historia de mi tierra natal y de mucha y de gran parte de China, representa un momento de gran reflexión. ¿Realmente fue la helada que hizo matar a 3 millones de chinos? No olvidemos que en 1942 estamos en plena Segunda Guerra Mundial con la presencia del ejército japonés en China. 当时中国虽然是一个非常大的国家，但是它非常的贫弱，所以的话呢，就是当时的，就是蒋介石，包括国民党政府的话呢，他是想用空间换时间。空间换时间的话呢，就是说呢，把一部分的中国的领土让给日本人，接着的话呢，就是等待国际局势的变化，再能够把中国的领土给收过去。所以的话呢，当河南发生旱灾的时候，中国的政府就把河南放弃了，他想把河南让给日本人，因为日本占领河南之后的话，你作为占领军，你在赈济灾民。En este momento histórico en China ocurrió algo que el mundo debe de reflexionar a muy largo plazo. Como saben, en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, China estaba gobernada por Chiang Kai-shek, es decir, Kuomintang. En este tiempo estamos hablando de una China muy humillada y una China muy pobre. Chiang Kai-shek no tenía forma de resolver muchos profundos problemas de China y entonces decidió usar o algo que en China llamamos espacio por tiempo. Al no poder encargarse de todo el enorme territorio de China, Chiang Kai-shek decidió ceder parte del territorio chino a los japoneses. ¿Por qué? Con la intención de que finalmente los japoneses se encarguen de administrar y de ayudar a la población, puesto que el Kuomintang no tenía la capacidad de hacerlo. La idea de Chiang Kai-shek era esperar tiempos mejores, eventualmente el fin de la guerra mundial, para poder recuperar de nuevo estos territorios. Henan tuvo justamente esa desgracia. Era parte de los territorios que Chiang Kai-shek decidió regalarle a los japoneses, tal vez con la esperanza de que en tiempos de hambruna provocada por una enorme helada sean los japoneses que auxilien la población local. 当日本人发现，就是中国政府让给他的
河南这个地方发生了大面积的旱灾，他突然的话呢，又不占领这个河南了。他觉得这Y是中国。en este momento, en este momento, cuando se dieron cuenta los japoneses que Kuomintang les cedió el territorio en tiempo de una gran helada, es decir, hambruna, pues decidieron no ocuparlo. 他觉得这是中国政府的一个阴谋，所以的话呢，就是一个政府的话呢，把这个地方放弃了。另外呢，还有着日本军队又不占领这个地方，所以它就成了一个政治的真空。正是在政治的真空中，就是300万的河南人在往陕西逃荒的路上，一个一个给饿死了。Finalmente, al ser suelto por parte del gobierno de Kuomintang, Henan, y no aceptado por parte de los japoneses, Henan se queda como la tierra de nadie. Y en los peores tiempos de esta enorme helada y hambruna, en un año, 1942, mueren 3 millones de personas de hambre. 但是最后太平洋战争的话呢，爆发了。就是日本的话呢，就是它是需要的话呢，就是一个稳固的后方。这个时候，他突然的话把河南又占领了，就是日本人用了5万的军队，然后的话呢，用2个月的时间打败了就是国民党的30万的军队。Finalmente, este libro expresa la enorme debilidad del gobierno de Kuomintang y de Chiang Kai-shek en este momento histórico. Japón finalmente tenía grandes pretensiones a mucho territorio de China y con 50.000 soldados logró en muy poco tiempo derrotar a 300.000 soldados del ejército de Kuomintang en el momento que a ellos les convenía ocupar a Henan. 然后，但是他占了河南之后的话呢，他确实给灾民的话呢会发放粮食，但是的话，这个粮食的话不能白吃。然后你吃了我的粮食，你必须呢帮助日本的军队的话去消灭中国的军人。这个时候就摆在灾民面前的话，一个特别重要的问题：这是侵略军的粮食，你吃还是不吃？这个比发生的话呢，就是1942年的旱灾，对一个灾民来讲，他的考验还要大一些。Eso no era todo. Cuando los japoneses finalmente se apoderaron de Henan, le dijeron a la población local, sí, muy bien, te vamos a alimentar en estos tiempos de hambruna. Sin embargo, a cambio, esperamos tu obediencia y sobre todo que luches al lado de los japoneses en contra del ejército local. Esto, esto para la población de Henan realmente era un gran dilema. ¿Qué es mejor? ¿Morir de hambre o trabajar con los ocupadores? 然后你吃这个粮食的话呢，吃敌人的粮食，你就等于自己是一个亡国奴。你不吃这个粮食，你会饿死。你是当饿死鬼呢，还是当亡国奴呢？El 这个 dilema era muy grande. El dilema consistía en voy a ser un traidor de la patria, traidor de mi pueblo y de mi nación, o voy a sobrevivir. Este dilema realmente no era fácil para la población local, básicamente población campesina. 就是1942出法文版的时候，就是还是在这个巴黎，然后在一个图书馆交流，然后呢，一个法国的一个先生站起来说的话呢，他说其实这样的情形和这样的故事，然后沙特，法国的一个作家叫沙特，他曾经写过。Un lector francés, a la hora de publicar esto en Francia, se levantó y me dijo, algo parecido podemos encontrar en Sartre.
una novela que refleja también un dilema muy parecido. 然后萨特这本书的话叫德军占领下的巴黎，就是德国军队的话呢，就是占领巴黎，也是二次世界大战的时候。El dilema, en caso de Sartre, también se presenta en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en el momento que los nazis atacan a París. 然后德军占领巴黎之前，就是巴黎的社会秩序非常的差，导致德军占领巴黎之后，巴黎的社会秩序非常好。为什么呢？因为德军实行宵禁，晚上人是不可以到街上乱逛的。你乱逛的话呢，就是一枪就把你打死了。所以巴黎的，就是偷东西的人、抢劫的人、流氓，突然变得特别少。Finalmente, el dilema se da en el momento en que los nazis logran ocupar a París y en este momento establecen el toque de queda. Los que más sufrieron el toque de queda fueron obviamente los villanos, los ladrones, los criminales. Y de pronto París en un momento de su vida se quedó como una ciudad sin criminal. 另外呢，就是这个法国人的话呢，特别法国的男士不太懂礼貌，所以在公交车上的话呢，法国的男士就是很少给女士让座。但是现在的话呢，就是有一个法国的女士上了公交车，突然一个德军的士兵站起来了，给法国的这个妇女敬了一个礼，Madame C 当 play，En este 他就 mismo episodio, de pronto el dilema sigue creciendo. Los franceses a sí mismos se definen como no muy amables con el sexo opuesto, con el sexo femenino. Y de pronto, justo en la guerra, una mujer entra al transporte público y un soldado alemán al instante se levanta y la saluda. Madame, siéntese, por favor. 萨特呢，他写到这里呢，他就问，就是跟温古1942是一样的疑问。他就说，那这个法国妇女的话呢，就是到底应不应该做？这是敌人让给你的座位。他说，这样的选择比德军占领巴黎给个人的痛苦更大。Ahí el dilema en Francia se presenta de la siguiente manera. Esta dama francesa debe o no ocupar el asiento cedido por un nazi. Finalmente eso se replica en mi novela 1942. Para salvarme y no morir de hambre, debo de comer los granos que me ofrece el enemigo. 个人的选择有时候比民族的选择痛苦性要大。他说这是德军占领巴黎，就是它主要的意义。他说当然的话，像温古1942也是个人的选择比民族的选择要重要。侵略军敌人给你的粮食，你吃还是不吃？吃了的话呢，你是亡国奴；不吃你就饿死了。你怎么选择？A veces, más bien casi siempre, en estos casos de dilemas, la decisión individual es mucho más pesada que la decisión de un pueblo o de una nación, porque la decisión de un pueblo o una nación se diluye entre muchos y la decisión de uno solo depende de uno solo y tiene repercusiones en uno solo. Como en el caso de 1942. Si como los granos de los japoneses me convierto en traidor, si no los como, me muero de hambre. Aquí la pregunta es, ¿qué hacer? 另外，温故1942的话呢，就是还写了，就是除了就是个人的选择，同时的话呢，就是还写了就是个人跟生死之间的态度。他说，河南人的话呢，就是有时候还是很英雄的，他们怎么对待这么一场灾难？有时候反倒的话呢，就是用幽默的态度。
Ante esa decisión personal, ser traidor o morirse de hambre, los hananeses, mis paisanos, tuvieron, tienen siempre un espíritu lleno de humor. 他们在逃荒路上临饿死的时候，他没有责怪自己的政府，说我是一个纳税人，为什么要把我饿死？你为什么不起赈灾的作用？同时的话呢，他也没有像哈姆雷特一样说活着和死去是个很大的问题，而是的话呢，他开始用幽默的态度说：我现在饿死了，但是的话呢，老张3天前就饿死了，我比他多活了3天，我占便宜了。Ante esta gran desgracia, los hananeses no culparon al gobierno de Kuomintang ni al gobierno local. Tampoco culparon a los invasores. Afrontaron este hecho histórico con mucho sentido de humor. Mi vecino, el viejo Jan, murió hace 3 días. Yo tengo la ventaja de vivir 3 días más que él. Así que morir hoy, pues no pasa nada finalmente. 这就证明的话呢，就是可能这个故乡这个地方就发生灾难的次数太多了。当发生的灾难太多了，你用严肃的态度来对待这个严酷的事实，这严酷就变成了一块铁，你头撞上去，你的脑袋就撞碎了。当你用幽默的态度来对待严酷的事实的时候，幽默是大海，然后严酷的事实就变成了一块冰，冰掉到大海里就融化了。En caso de Henan, en caso de esta enorme tragedia, no es un caso aislado. Muchas otras partes de China han sufrido fenómenos muy parecidos y muchas otras partes del mundo. Ante eso, el ser humano tiene dos opciones. Tratar la desgracia con seriedad. Al tratar la desgracia con seriedad, la desgracia se convierte en un fierro que te aplasta la cabeza. Al tratar la desgracia con humor, generalmente logramos convertirla poco a poco la desgracia, disolverla y finalmente, como agua, hacerla que se una al gran océano del tiempo. 还有公古1942出德文版的时候，我去这个奥地利交流，就是我就说的话呢，就是1942年，就是河南因为一场旱灾饿死过300万人。这个时候，一个奥地利的一个先生站起来说的话呢，他说错了，不是死了300万人，是一个人死了300万次。这个话对我震撼也非常非常大。Otra respuesta de un lector ante 1942 era, señor Liu, cuando usted habla de que en Henan, debido a la hambruna, se murieron 3 millones de chinos, yo considero que murió una persona 3 millones de veces. 呃，我还有一本书的话呢，就是《一日三秋》。《一日三秋》的话也被利任亚娜老师的话翻译成了西班牙语。Otro libro que quiero comentar brevemente antes de pasar a las preguntas y respuestas es la última publicación, también traducida al español y publicada en México. Una risa y un... Ishi Sancho en chino, una risa y uno que otro llanto, publicada por Siglo XXI en español. 就是《一日三秋》里边儿有一个人物，因为现在《一日三秋》有十几种文字，就是大家特别喜欢里边的一个人物的话呢，他就是花儿娘。Dentro de la obra hay muchísimos personajes. Hay uno que es el tío Sexto, el cual para mí es un personaje real de mi vida. 然后好多人的话呢，就是
活了一辈子，他觉着的话呢，自己把自己活成了一个笑话。但是的话，还有一个人的话呢，他呢是靠到人的梦中去长笑话，然后活了下来，El活了三。personaje central. El personaje, son muchos los personajes centrales de esta magna obra. Sin embargo, hay uno muy especial. Este muy especial es Doña Florencia, la que se encarga de ir en los sueños de todas las personas, exigiendo que le cuenten un chiste. Que le cuenten un chiste y a cambio, si la hacen reír, reciben un caqui de regalo y si no, los aplasta con el peso de una montaña. 因为许多人一辈子觉着把自己活成了笑话，然后花儿娘的话呢，靠到人的梦里边去找笑话，然后把这个笑话给吃了。他已经活了3000多年。En esta novela, básicamente a través de una manera nada de humor, pero con mucho sentido de humor, quise expresar que mucha gente siente que su vida es un chiste, que su vida entera es un chiste. Y la doña Florencia, que se encarga de tragar los chistes, gracias a tragar tantos chistes, logró a vivir 3000 años. 然后你笑话说得好，在梦里边你笑话说得好，然后花二娘的话呢，她胳膊上挎着一个篮子，这个篮子里有红柿子，她会拿出一个红柿子给你吃。Sí, se fue al sueño de muchas personas que en la mañana amanecieran muertas, contaron malos chistes o de plano no supieron chistes. Y cuando contaban algún chiste que le agradaba a la doña Florencia, entonces recibían un caqui rojo a cambio. 你笑话说不好，就是花二娘的话呢，她也不着急，她说没关系，背我去喝一碗胡辣汤。胡辣汤是河南和延津的一个就是 soup，因为莉莉亚娜去过这个河南的话呢，去过延津，喝过胡辣汤。但是的话呢，说你背我去喝一碗胡辣汤，其实花二娘的话呢，它还是一座山，谁能背得动一座山呢？所以转眼的话呢，就被这座山给压死了。Dentro de esta obra, además, se mencionan muchísimas costumbres, muchísimas comidas, muchísimas cosas muy particulares de la provincia de Henan. En el momento en que doña Florencia no está contenta con tu chiste, te invita a comer una sopa que se llama hulatang, que es una sopa básicamente picosa del estado de Henan, de la provincia de Henan. Muy sabrosa, por cierto. Sin embargo, cuando el individuo intenta tomar la hulatang o la sopa hula, básicamente se encuentra aplastado por una montaña, que es Doña Florencia viviendo 3000 años en la tierra. 把人压死之后，然后花二娘还是不理解，说你把自己能活成笑话，一辈子把自己活成了笑话，那你为什么不会讲笑话呢？看似是被笑话压死的，其实还是被你的严肃给压死的。La pregunta esencial de este libro es, ¿cómo es que todos nosotros, o cómo es que el ser humano, a veces toda su vida, no es más que un chiste y sin embargo, durante toda su vida no es capaz de contar un buen chiste? ¿Por quién está aplastado? ¿Quiénes nos aplastan? ¿Nos aplasta Doña Florencia o nos aplasta nuestra propia seriedad? 就是这本书，就是这个，因为莉莉亚娜老师给它翻译成了西班牙语。就是10月份的话呢，就是我去那个智利的书展，然后交流的时候，就是智利一个非常有名的作家和评论家，他呢就在研讨会上就说，他说花二年可不是独属于中国人的，花二娘的话呢，就是每个民族都有花二娘。
他说智利有花儿娘，然后墨西哥有花 Feria 儿 del 娘。Sí, en la Feria del Libro de Chile de este 2024 que acaba de cerrar. Participé y tuvimos un intercambio con escritores y público de Chile de la feria. Un renombrado escritor chileno me dijo, señor Liu, no piense que doña Florencia es exclusiva de los chinos. Todos los pueblos tenemos una doña Florencia. Nosotros los chilenos no nos falta. 说不但智利有花儿娘，墨西哥也有花儿娘，然后的话呢，美国也有花儿娘，然后的话呢，就是日本和韩国也有花儿娘，就是包括目前的，就是像就是韩国的发生的一些事儿，他说是不是活成了笑话？然后的话呢，是不是也有花儿娘在等着吃这个笑话？Todo el mundo tiene, efectivamente, lo tiene Florencia, Florencias tiene México, tiene Chile, tiene China, Corea, Japón. Últimamente todos ustedes han visto lo que está pasando en la Corea del Sur. Yo siento que la historia va a convertir en un buen chiste esa cosa, un chiste que Florencia de Corea se lo va a tragar. 所以我总体的意思就是，交流是非常非常重要的。交流，你才能知道别人是谁，知道别人是谁，才能知道自己是谁。交流才能克服自己的狭隘，见多识广。三人行，必有我师，这是孔子说的话。那当然的话呢，就是如果30个人同行，你的老师会更多。所以我就说交流是非常重要的。Quiero terminar mi presentación con lo que empecé. El intercambio es la clave de la cooperación, de la concordia y de la armonía y del aprendizaje constante. Como dijo el maestro Confucio, cuando tres caminan entre ellos, seguramente uno es mi maestro. Ahora imagínense cuando más caminan 30, 300, 3000 juntos. ¿Cuántos maestros podemos tener? El intercambio es la base de la comprensión entre los individuos, entre las naciones, entre los pueblos. 所以，好的翻译家就是交流最好的师者。我曾经说过，好的翻译家的话呢，比作家的话学问要大呀。因为作家的话懂一种文字就可以了，但是翻译家必须懂2种文字。如果只懂2种文字，还不是好的翻译家。你必须懂2个民族的生活，接着要懂他们的历史，接着要懂他们的哲学，接着要懂他们的风俗习惯。所以翻译家的话呢，像莉莉亚娜老师就是我非常好的老师。Quiero aquí exaltar la importancia de los traductores literarios como puentes de comprensión entre pueblos. Un escritor la tiene fácil, con que sepa su lengua materna y se ponga a escribir bien, pero un traductor tiene que conocer tanto la lengua de origen como la lengua meta. Y no solo eso, muchas veces es más importante conocer la cultura, la historia, la filosofía que respalda la lengua en cuestión. Es ahí donde la traducción literaria juega un papel crucial en la transmisión de valores, en la transmisión de conocimiento entre individuos y entre pueblos. 我也非常喜欢哲学，喜欢社会科学，所以的话呢，就是杜塞尔教授呢，也是我非常好的老师。Me gusta mucho la filosofía. Siento que la filosofía es la base de prácticamente mucho que hacer intelectual. 我期待的话呢，就是12月份的瓜达拉赫拉国际书展的话呢，我能到墨西哥去。我到墨西哥的话呢，这个能够再见到莉莉亚娜老师和
杜塞尔教授。同时，我也特别欢迎的话呢，因为莉莉亚娜老师经常我们在北京、河南见面，我特别期待的话，杜塞尔教授下次来这个中国的时候，我请他的话呢，就是吃河南饭，也请他喝一碗胡辣汤。当然的话，不像喝花儿娘的胡辣汤那么危险。Termino diciendo que los invito a todos ustedes a que vengan a conocer a China. Aquí tengo muchos amigos entre ustedes, pero quiero invitar a Dussel a que venga a China y lo voy a llevar a Henan para que coma sopa hula. Le prometo que no va a estar cerca, doña Florencia, pero la idea es justamente esa. La idea es que haya más intercambio. Es mi esperanza poder visitar la Feria de Guadalajara el 2025 y así tener la oportunidad de estar con todos ustedes cara a cara y poder seguir intercambiando conocimientos sobre la literatura y la cultura china。好的，老师，那我们大概就是说，现在是可以让我们在座的这些今天参加我们研讨会的，看看他们有什么问题。Bueno, aquí quiero detenerme. Aquí quiero agradecerle al profesor Liu Zhenyun, a nuestro gran invitado en día de hoy, por sus reflexiones en este evento nuestro, evento de Sechimex, evento de todas las instituciones organizadoras. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora dejaremos unos minutos, si les parece a todos ustedes, algún tiempo para preguntas y respuestas. Yo no he estado, debido a que me he dedicado a la traducción, no he estado viendo los chats. Me gustaría que alguien de Sechimex me pueda decir si hay alguna pregunta relacionada estrictamente con nuestra plática del día de hoy. Es un privilegio tener a Liu Zhenyun en esta ocasión con nosotros. Adelante, estimado público, gracias por su atención. Espero que esta charla ha sido de su agrado y espero que se puedan unir a nuestras tres futuras charlas con otros tres escritores chinos. Adelante. Mira, bueno, muchas gracias, Liu Yun, es un placer. Hay cantidad de preguntas en el chat. Yo leo, si quieres, si me permites, Liliana, eh, una que creo que sería interesante de Ruth Dávila. Dice, estoy viendo que, no, perdón, es la anterior. Dice, ¿con qué novela nos recomendaría comenzar a leer su obra? ¿Cuál es la que él sugeriría para el público que estamos acá escuchándolo? 刘老师，第一个问题是，如果我想既不认识刘震云，既不认识他的文学，在您刚才已经提到了有6本、有8本，您的书已经翻译成西班牙语。除了您刚才所提到的，还有塔普，还有那个手机。所以，如果您觉得从哪一本书出发，既不了解六真云的写作？呃，我觉得其实从哪一本儿出发都是可以的，因为我哪一本书写的都很好。比如讲的话呢，就是如果从短的篇幅出发的话呢，比如讲可以读《我不是潘金莲》，包括《温故1942》。如果你的时间比较充裕的话，可以读《一句顶一万句》和《一日三秋》。Ahí la respuesta sería la siguiente. Yo creo que las obras que he escrito y que están ya traducidas al español, ninguna está relacionada entre sí. Así que cualquiera sería una buena entrada. Si tienes el tiempo limitado, yo recomiendo mucho, yo no soy una mujerzuela que expresa o habla de por lo menos mucho es 1942, puesto que la considero como una novela histórica, una novela basada en hechos reales, eh, tras una profunda investigación histórica. Ahora, si tienes más tiempo y si quieres ver
algo que refleja a una China de 3 generaciones, abarcando todo el siglo XX hasta los principios del siglo XXI. Ahí está una palabra, vale por 10.000. Y otra que te recomiendo mucho es la última que es entre risas y uno que otro llanto, porque esta es una ficción que contiene muchos elementos de la tradición, de las costumbres de la tradición china. Mm. Bueno, muchas, Enrique, ¿hay sí. otras? Sí, hay muchas, pero yo trato de seleccionar algunas sin que me lo tome nadie a mal, espero. Claro. Una interesante pregunta de Alba Rosas, que seguramente le han hecho la pregunta muchas veces a Liu, es cuando describió el cuento El seminarista italiano como ficción, me pregunté, ¿acaso no sería adecuado llamarlo realismo mágico? También me dio curiosidad saber si usted ha tenido la oportunidad de leer a Pedro Páramo y de empaparse del realismo mágico, ¿no? ¿Cuál es su postura sobre el realismo mágico latinoamericano?这个问题，刘老师非常有意思。刚嗯才您在介绍老战的时候，有一位今天参加这个讨论会的一位女士说，当您介绍老战的时候，我就想起了拉梅的魔幻主义。拉嗯梅的魔幻主义跟老战是有点关系，您觉得呢？第二个问题就是说，拉梅的魔幻主义对中国当今的作家有没有影响？他还具体问你，墨西哥有一个非常有名的作家，一辈子只写了2部书，Juan Rulfo，Juan 嗯，Rulfo，他写对，了一个叫 Pedro Páramo。以我所知，这2部书已经被翻译过汉语的。那我想，就是这位女士想知道，就是说您对拉美的魔幻主义有什么想法？嗯首先这个鲁尔夫的书我是读过的那当然略萨的书我也是读过的包括的话呢，像马尔克斯的书我也是读过的，嗯。魔幻主义的话呢，是上个世纪，然后的话呢，呃60、70年代，然后拉美的一些作家出现了一些新的这样一个写作的方式。但是我看的话呢，其实他们也是有生活根据的，就是我看这个马尔克斯，就是他自己写的一些回忆录。包括的话呢，说不会讲故事的人，他就在这里边曾经写到，他说其实他的好多的看似是魔幻主义，其实在生活中大家就是那么说话的。比如讲的话呢，说做一个飞毯就升天了。他说其实我们村儿的人都那么讲，说你能的，你做毯子升天不就完了吗？他其实还是有生活根据的。El realismo mágico ha tenido gran influencia en los escritores contemporáneos chinos. Entró muy temprano a China, en los 70 del siglo pasado, 80. Ya comenzaron a hacerse traducciones de Márquez y otros escritores latinoamericanos representantes de este género. Rulfo, por supuesto que está traducido al español, tanto Llano en Llamas como Pedro Páramo, sus magníficas y únicas 2 grandes obras, y claro que los he leído. En cuanto al realismo mágico, yo lo admiro, pero pienso que la palabra, justamente perdón, realismo mágico, refleja en buena medida la presencia del realismo en la narrativa latinoamericana, expresada de una manera mágica. Ahí está la maestría de este realismo mágico. Nosotros los chinos tenemos elementos en la escritura nacional, sin embargo, no alcanzamos, por ejemplo, en caso de García Márquez, cuando habla de que de pronto alguien se elevó al cielo, en China tenemos las mismas expresiones idiomáticas. Se refieren a hechos sustentados con
vaya, a fenómenos sustentados por hechos que luego se reflejan en la escritura. 其实，魔幻现实主义的主要意思就是生活停止的地方，想象力出现了。就是它跟现实主义最大的区别是，现实主义的话是生活停止的地方它也停止了，但是魔幻现实主义的话呢，是现实停止的时候，想象力出现了。我觉得的话呢，就是这是非常好的文学的创造。是莉莉安娜老师那边可能信号有点卡了。嗯 Liliana, 莉莉安娜老师，呼唤莉莉 oops, 安。嗯 wait, one moment. Un momento. Bueno, un momento. One moment. 嗯，魔幻现实主义怎么说呀？用呃，魔幻现实主义，啊，嗯 Magic realism. 嗯，给我写下来。嗯 El profesor Sun está presente, no lo encuentro, porque si no, seguramente tal vez él nos podría ayudar. A ver un momento en lo que se conecta Liliana, pero no lo encuentro presente. Eh, un momento, les pido un poco de paciencia. Un momento, 你给那个莉莉安老师打个电话，打个微信电话。one moment. 嗯，对，最可怕的是他不是他弄的，是别人弄的，但那个人走了。Está con nosotros Adriana Martínez, que dice que pudiera apoyarnos. Eh, a ver, acá Pablo Rodríguez. Mira, o Pablo, Simone, ¿tú podrías poner a Pablo como, para- ¿cómo se llama? Para que Claro que estuviera. sí, lo estoy haciendo. Gracias. Lo estoy haciendo, soy Pablo. Hay solo un Pablo. Pablo, ¿nos escuchas? Pablo, hola, hola, Pablo. Hola, hola, ahora sí, creo que
¿Ya me escuchan ustedes? Perfecto. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Hola un Enrique, ¿qué abrazo. tal? Qué gusto. Liu Lao Shi, ni hao, ni hao. ¿Nos apoyas un momentito? Claro que sí, con todo gusto. Aquí estamos. Qué amable. A Entre ver, otras, lo que sí. decía el profesor Liu hace un momento es, quizás el realismo lo que hace es llenar los espacios donde la vida se detiene, pero en el realismo mágico llena los espacios donde la realidad se detiene. Esa sería una de las Mm. perspectivas que tiene el profesor Liu. Podemos continuar con la siguiente pregunta si quieren. Sí, mira, Ah, hay bueno, ya está muchas, Liliana, me sí. parece, como quieran. A ver, en lo que entra, momentos, hay cantidad de preguntas, pero yo solo tomo algunas de estas. A ver, Julio Merchant nos dice, ¿la literatura en China tiene libertad de escribir? ¿Y existe censura que se publique todo? Eh, ¿Existe posibilidades de escribir al respecto desde la perspectiva del realismo mágico? Dice, la imaginación y pensar está censurado para autores como Liu.刘老师，还有一个问题，就是说在中国要写作的话，就有有没有自由？就是说说起审查，Sí.您对这一点有什么看法？就是所有的作家能不能写作魔幻现实主义，还是能够写作所有的话题都有没有一个现实，有没有自由？这是一个问题，您觉得呢？嗯，这个莉莉亚娜老师掉线了，上不来了。接着的话呢，就是这个另外一个先生出来开始讲汉语了。Mame, 我来了来了啊，来来 来了，哎，来了莉莉亚娜老师他还是没上来我觉得这就是特别好的魔幻现实主义。嗯 Antes que nada, creo que esto es una buena muestra del realismo mágico, que Liliana se conecta y se desconecta. Esto es una prueba en vivo y en directo. 嗯。另外的话呢，说到这个写作自由，我觉得就是，当然任何一个社会环境中都有自由和不自由。我觉得的话呢，比这个外在的自由和不自由重要的是你的内心是不是是自由的。Con respecto a esta libertad o no libertad para escribir, yo creo que en toda sociedad, yo creo que en toda cultura, en todo país, pues hay alguna libertad y hay algunos otros límites donde no hay libertad. Lo que realmente importa es si se puede expresar o no lo que hay adentro. Y aquí es donde yo creo que está la gran diferencia. Mi 呃 Liliana, ¿volviste? 嗯莉莉亚娜老师回来了，我 pues, perdone a todos. No Da sé qué igual. pasó con mi internet. Liu Lao Shi Qian. 这个我刚才是这个回答的话呢，就是Pablo 的话呢，就是问 Otra 我 vez, 的就 perdón. 是Ah. 对创作自由的问题。呃在中国的话呢，就是我觉得写魔幻现实主义的自由，我觉得 ¿Hola? 还是有 Ah. 的。呃那你现在能听到吗，莉莉亚娜老师？我听得到，没问题。就是说我的网那络不那么稳。那可以你就用声音就可以了然后是的，的话呢，不出图像就会好点儿，这也是魔幻现实主义。另外，魔幻现实主义的话呢，就是其实中国古代的小说就有很多，比如讲的话呢，就是像《西游记》。《西游记》的话呢，说一个特别严肃的事儿，是取经的故事嘛，去西天取经，去印度取经。然后的话呢，但是的话，他是一个人带了一个猴子，带了一头猪，然后的话还带了一条就是河里边的一个妖怪。我觉得的话，这就是非常好的现实主义，非常好的魔幻现实主义。
El realismo mágico, de hecho, tiene cierta representación en la literatura clásica china. Recordémonos todos de Xiu el viaje al oeste. Ahí vamos a encontrar el famoso cuento del viaje a India para recopilar los sutras. El monje que realizó dicho viaje se llevó consigo a un Mono. puerco, se llevó tres animales y uno de ellos mitológico de un río. Ahí encontramos la presencia del realismo mágico en la literatura clásica china. 另外的话呢，中国还有一点古典小说的话呢，就叫《聊斋志异》，也是一个特别好的魔幻现实主义的一个作品。他写人的话呢，就是跟狐狸在谈恋爱，然后的话呢，就是跟蛇在谈恋爱，然后的话呢，跟一朵花在谈恋爱。我觉得也是非常有想象力的。En las historias de Liao Jai, que creo que también una pequeña parte está traducida al español, podemos encontrar de pronto amantes seres humanos con zorras, podemos seres humanos haciendo el amor con otros animales reales o mitológicos. Ahí está la presencia de ese realismo mágico chino desde tiempos muy remotos. 人在生活中是不可能跟狐狸谈恋爱的，也不可能跟蛇谈恋爱，跟花谈恋爱，但是的话，生活停止的地方，然后这个想象力就出现了，我觉着这就是魔幻。Entiendo el realismo mágico como cuando la vida se detiene, comienza la imaginación. El hombre no puede hacer amor ni con una serpiente, no puede hacer amor con ningún animal. Sin embargo, cuando la imaginación entra en escena, entonces todo es posible. 就是还有一点的话呢，就是其实真正好的文学，我曾经说过的话呢，就是文学的底色是哲学。就是有时候生活的话呢，你生活中的人太匆忙了，虽然他生活了，但是他未必思考过自己曾经生活过的生活。但是的话呢，就是文学的话呢，是有时间对这些大家没有思考的生活，然后的话他开始思考。我觉得思想的力量对于文学是非常重要的。所以的话呢，生活停止的地方，思考出现了，这也是文学存在的意义。La respuesta de por qué existe la literatura, según Liu Zhenyun, según yo, es la siguiente. Muchas veces vivimos, pero no tenemos tiempo de pensar en la vida que llevamos. Ahí la literatura juega un papel. La literatura tiene el tiempo. Tiene el tiempo de pensar en la vida en sí. Y la base de pensar en la vida otra vez es la filosofía. Para mí la relación entre la literatura y la filosofía es muy estrecha, puesto la filosofía nos permite revelar algunas respuestas. La literatura nos permite expresar estas respuestas. Así como dije hace un momento, cuando se detiene la vida, comienza la imaginación. También quiero decir que cuando detiene la vida, la acción en sí, comienza el pensamiento y ahí la literatura juega un papel esencial. 我觉得离结束还剩6分钟，我不知道大家还有没有别的问题。莉莉亚娜老师，你能听着吗？Hay más preguntas, nos 不 queda 好意思，您再说一遍。请。啊，我说离结束的话还剩6分钟，我不知道大家还有没有问题。Mira, hay muchas otras preguntas, pero no queremos abusar del profesor Liu. Yo diría una última pregunta, sería la de Iván Arellano. Dice, además de sus propias obras de Liu Zhenyun, ¿qué otros autores contemporáneos recomendaría a los hispanohablantes para introducirnos en la literatura y cultura china? 刘老师，除了自嗯，己的作品，您还推荐中国的哪些作家，让墨西哥和拉美人读一读，进一步了解中国呢？呃，那当然，那个莉莉亚娜老师还翻译过其他一些作家的作品，就比如讲的话呢，就像
这个阿来的作品、卢敏的作品、徐则成的作品，而且呢，我觉得莉莉安娜老师的话呢，实际上就是这样一个线上的交流，他不但要做这一期，他要是继续做下去，可能下个月的话，比如讲就是阿来，然后的话呢，就是跟大家再交流，再接着的话是卢敏，再接着是徐则成，我觉得这是一个非常好的系列活动。好就好在的话呢，它有交流，交流的话呢是非常非常重要的。Entre mis recomendaciones, tengo que limitarme un poco a las obras que están traducidas al español. Y sí, este evento, este magno seminario va a tener 3 sesiones más con grandes colegas míos. Al que recomiendo mucho es Alae, que también está traducido al español. Luego viene la escritora Lu Min, que es una excelente representante de la escritura femenina en China. Y luego tenemos a Xu Zichen, también traducido en Buscando la vida por Beijing. Todos estos son buenas recomendaciones para acercarse a China, a la literatura china, muchas de ellas, para no decir casi todas, con un fuerte toque de realismo, obras que describen la vida contemporánea china. Muy bien, yo creo que serían las principales preguntas, disculpándome con una cantidad de comentarios, felicitaciones a Liu Zhenyu, ¿no? 刘老师，我们趁此机会向您表示非常感谢您接受我们的邀请参加，您给我们这个论坛增添了很多很多的光荣，谢谢刘老师。希望下次有机会，首先瓜达拉哈拉书展嗯今天在2个小时以内提到的重点，也就是交流为启发，人与人、国家与国家的相互了解、嗯相互生活。再次嗯嗯感谢刘老师，感谢我们今天的大家在这里，后面还有很多很多问题，我们来不及，我会把这些问题收集一下，发给刘老师。Gracias。嗯我也谢谢莉莉亚娜老师，也谢谢杜塞尔教授。然后我想的话呢，哈，包括是 Paper，然后的话呢，就是我想的话，我们会在墨西哥见面，也会在中国见面。我觉得的话，朋友之间的直接的交流也是特别特别重要的。我从这个朋友的交流中，为什么我老说三人行必有我师？当然这是孔子的话，而且能学到很多东西。期待下一回见面。Soy yo que quiere agradecerles a ustedes, a los organizadores de este evento, al profesor Dussel, al público sobre todo, que ha tenido la paciencia de estar con nosotros. Espero que esta convivencia, este intercambio, tengo muchas ganas de volver a México, tengo muchas ganas de estar con todos ustedes, con los lectores, quiero seguir aprendiendo. Si又断线了。No quiere funcionar esto. Para terminar, solo como para el remate, dice, y vuelvo a citar al maestro Confucio, quien dice que entre tres que caminan uno es mi maestro. Así que entre todos ustedes estoy seguro que hay muchos maestros. Espero que nos veamos en Guadalajara. Los recibo con los brazos abiertos en China. Muchas 嗯。gracias, Xie Xiaoning Liu Lao师。我也 Muchas, 谢谢的话，今天所有在线的朋友，然后的话呢，在线的就是墨西哥朋友，包括拉美的朋友，还有中国的朋友，我们下次见。Espero que nos veamos la próxima vez. Agradezco a todos los que se conectaron, a todos los que están aquí, a todo el público desde México, desde Latinoamérica y desde todos los rincones que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. gracias Pablo, gracias Gracias. señor Liu, y nos vemos el 13 de febrero, jueves, con la ponente Alay, ¿no? con Muchas él gracias. Sí, nos vemos en... Gracias, Liu Lao Shi. Gracias, Enrique. Gracias a todos los presentes. 谢谢 Thank you. Thank you Gracias. so much. Bye bye. Bye bye.